Este video se trata del río Volga. Bienvenidos al primer episodio de nuestra serie sobre los grandes ríos del mundo. Hoy nos adentramos en el corazón de Rusia para explorar el majestuoso Volga, el río más largo de Europa. Con sus más de 3.500 kilómetros de longitud, este coloso acuático no es solo una fuente vital de recursos, sino también un símbolo profundo de la identidad y el alma rusa. Desde sus humildes inicios en las colinas de Valdai hasta su poderosa desembocadura en el mar Caspio, el Volga ha sido testigo de siglos de historia, cultura y transformación. Acompáñennos en este viaje para descubrir por qué es conocido cariñosamente como Volga Matushka, la Madre Volga, y cómo ha moldeado el destino de una nación. El apelativo cariñoso de Volga Matushka, Volga Matushke, que se traduce como Madre Volga, encapsula la profunda devoción y conexión espiritual que el pueblo ruso ha sentido durante siglos por este gigante fluvial. Mucho más que una simple masa de agua, el Volga es percibido como una figura maternal, nutricia y protectora, una fuerza vital que ha sustentado la vida, la cultura y el alma nacional. Históricamente, sus aguas han sido la principal arteria comercial, conectando remotas aldeas con prósperas ciudades, y facilitando el intercambio no solo de bienes, sino de ideas y costumbres. Para los campesinos, significaba tierras fértiles y pesca abundante; para los comerciantes, la ruta hacia la prosperidad. En la literatura y el folclore, desde antiguas canciones de barcateros hasta las obras de Tolstói y Gorki, el río es un personaje omnipresente, símbolo de libertad, resistencia y la vastedad del espíritu ruso. Incluso en los momentos más oscuros, como durante la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Stalingrado, el Volga se erigió como la última línea de defensa, la madre que no podía ser traspasada. Este título no es solo poesía, es el reconocimiento eterno de que Rusia, tal como la conocemos, no existiría sin las aguas, la historia y el legado de su río madre. El viaje geográfico del Volga es un recorrido épico de más de 3.530 kilómetros que comienza de manera humilde en las suaves colinas de Valdai, a unos modestos 228 metros sobre el nivel del mar, y culmina con una poderosa desembocadura en el mar Caspio tras haber drenado una vasta cuenca de 1.350.000 kilómetros cuadrados que abarca la mayor parte de la Rusia europea. A lo largo de su trayecto, el río se transforma dramáticamente, inicia como un pequeño arroyo en la región de Tver, gana fuerza y volumen conforme serpentea hacia el este, donde recibe las aguas de importantes afluentes como el Oka y el Kama, que lo convierten en la columna vertebral del sistema fluvial más grande de Europa. Su curso puede dividirse en tres secciones principales: el Volga superior, desde su fuente hasta la confluencia con el Oka, donde fluye a través de densos bosques y lagos; el Volga medio, que se ensancha notablemente tras recibir al Oka y luego al Kama, adquiriendo su característica majestuosidad; y finalmente el Volga inferior, donde se convierte en una gigantesca llanura aluvial que se abre en un amplio delta de más de 500 brazos antes de verter sus aguas en el Caspio, un espectáculo de naturaleza que sostiene una biodiversidad única y crucial. A lo largo de los siglos, el Volga se ha erigido como la auténtica columna vertebral de Rusia, moldeando no solo su geografía sino también su destino histórico, económico y estratégico. Desde la época de los varegos, y su ruta comercial hacia el mar Caspio y Bizancio, el río ha sido la principal arteria de conexión, facilitando el intercambio de bienes, culturas e ideas entre el norte y el sur. Fue el eje en torno al cual surgieron antiguas capitales como Nóvgorod, y más tarde el centro neurálgico de la Horda de Oro, integrando el territorio en vastas redes de comercio euroasiáticas. Con la expansión del Imperio ruso, el Volga se consolidó como la ruta vital para el transporte de grano, madera y recursos desde el corazón agrícola de Rusia hacia los mercados globales, impulsando el crecimiento de ciudades clave y asentamientos a sus orillas. Su importancia estratégica se hizo aún más evidente durante conflictos cruciales, como la conquista de Kazán por Iván el Terrible, que consolidó el poder ruso en la región, o la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, donde el río simbolizó la resistencia heroica soviética. Más allá de lo militar y lo económico, el Volga ha sido un crisol de culturas, uniendo a eslavos, tártaros, calmucos y otras etnias en un mosaico único, cimentando así su papel indispensable como alma y sustento de la nación. A lo largo de su majestuoso recorrido, el Volga da vida y nombre a algunas de las ciudades más importantes e históricamente significativas de Rusia, cada una contando una parte esencial de la historia del río y la nación.
Desde la antigua y estratégica Nizhny Novgorod, donde el Volga se une al poderoso Oka y que alberga su imponente Kremlin vigilante, hasta la vibrante y multicultural Kazán, capital de Tartaristán, cuya espectacular mezquita Kolsarif y Kremlin declarado Patrimonio de la Humanidad se reflejan en sus aguas, testimonio de la fusión entre culturas eslava y tártara. Aguas abajo, Volgogrado, la antigua Stalingrado, se erige como un eterno símbolo de resiliencia y sacrificio heroico, con su monumental estatua de la Madre Patria Llama dominando la ribera occidental, mientras que más al sur, Astracán sirve como crucial puerta de entrada al delta del Volga y al mar Caspio, un bullicioso centro de comercio pesquero y energía donde el río culmina su viaje dispersándose en cientos de canales. Estas urbes, junto con otras como Samara con su impresionante malecón y Tolyatti, son los pilares urbanos que el Volga ha sustentado, moldeado y conectado, formando el corazón económico y cultural de la Rusia europea. Desde su nacimiento en las colinas de Valdai hasta su desembocadura en el mar Caspio, el Volga es un río meticulosamente domesticado por un sistema de ingeniería monumental que ha transformado por completo su naturaleza. 8 grandes presas hidroeléctricas, entre las que destacan las de Siguliovskaya cerca de Samara y Volgograd, jalonan su curso, represando sus aguas en inmensos embalses que los rusos llaman mares, como el de Rybinsk o el de Kuibyshev, este último uno de los mayores del mundo por superficie. Estas gigantescas obras, construidas principalmente durante la era soviética con un inmenso costo humano y ambiental, cumplen un triple propósito: generar una ingente cantidad de energía eléctrica para alimentar las industrias y ciudades del país, regular el caudal para prevenir las devastadoras inundaciones que anegaban las riberas en primavera y, quizás lo más crucial, garantizar la navegabilidad en toda su extensión. Esto último se logra mediante una red de esclusas que permiten el tránsito de barcos de gran calado, integrando al Volga en un sistema de canales, como el Volga-Don y el Volga-Báltico, que conectan Moscú con 5 mares, el Báltico, el Blanco, el Caspio, el Azov y el Negro, consolidando así su papel como la columna vertebral de la conectividad logística de toda Rusia. El Volga y su vasta cuenca conforman uno de los ecosistemas fluviales más ricos y diversos de Europa, un verdadero santuario para una asombrosa variedad de especies que dependen de sus aguas y riberas para su supervivencia. Sus tramos superiores, más fríos y rápidos, albergan lutas y salmones, mientras que en sus aguas medias e inferiores, más lentas y cálidas, prosperan gigantescos siluros, así como las famosas percas y el preciado esturión, del que se obtiene el exquisito caviar negro que durante siglos fue sinónimo de lujo en las mesas de todo el mundo. Sus riberas pantanosas y boscosas, así como el extenso delta, uno de los más grandes de Rusia, sirven de crucial punto de descanso y nidificación para miles de aves migratorias, como garzas, pelícanos dalmatianos y águilas marinas, creando un espectáculo ornitológico de importancia global. Sin embargo, esta biodiversidad se enfrenta a graves amenazas. La construcción de presas ha fragmentado los hábitats, y bloqueado las rutas migratorias de peces como el esturión, llevando a varias especies al borde de la extinción, mientras que la contaminación industrial y agrícola proveniente de las ciudades y tierras de cultivo a lo largo de su curso ha degradado la calidad del agua, desencadenando floraciones algales nocivas y poniendo en riesgo la salud de todo este frágil e intrincado mundo acuático. El Volga no solo es una fuerza geográfica e histórica, sino también un río profundamente arraigado en el imaginario popular, tejido con leyendas, folclore y curiosidades que reflejan la fascinación que ha ejercido por siglos. Una de las leyendas más persistentes es la de Stenka Razin, el cosaco rebelde del siglo XVII que, según la tradición, arrojó al Volga a una princesa persa capturada como sacrificio para aplacar las quejas de sus hombres, un acto dramático inmortalizado en canciones y pinturas que simboliza la furia y la generosidad contradictorias del río. Además, se rumorea que en sus profundidades yace un tesoro perdido de los mongoles de la Horda de Oro, saqueado de Moscú pero nunca llegado a su destino, hundido durante un cruce invernal cuando el hielo cedió bajo el peso del oro. Entre las curiosidades, destaca el fenómeno de que en invierno, partes del Volga se congelan de tal manera que el hielo puede alcanzar 1 metro de espesor, permitiendo que se conduzcan automóviles sobre su superficie, creando carreteras temporales surrealistas. Estas historias, mezcla de hecho y ficción, alimentan el misterio y el aura del Volga, transformándolo en un ser casi mitológico que captura tanto el miedo como el amor de aquellos que habitan sus riberas. El Volga no solo es una fuerza geográfica e histórica, sino también un río profundamente arraigado en el imaginario popular, tejido con leyendas, folclore y curiosidades que reflejan la fascinación que ha ejercido por siglos.
Una de las leyendas más persistentes es la de Stenka Razin, el cosaco rebelde del siglo XVII que, según la tradición, arrojó al Volga a una princesa persa capturada como sacrificio para aplacar las quejas de sus hombres, un acto dramático inmortalizado en canciones y pinturas que simboliza la furia y la generosidad contradictorias del río. Además, se rumorea que en sus profundidades yace un tesoro perdido de los mongoles de la Horda de Oro, saqueado de Moscú pero nunca llegado a su destino, hundido durante un cruce invernal cuando el hielo cedió bajo el peso del oro. Entre las curiosidades, destaca el fenómeno de que en invierno, partes del Volga se congelan de tal manera que el hielo puede alcanzar 1 metro de espesor, permitiendo que se conduzcan automóviles sobre su superficie, creando carreteras temporales surrealistas. Estas historias, mezcla de hecho y ficción, alimentan el misterio y el aura del Volga, transformándolo en un ser casi mitológico que captura tanto el miedo como el amor de aquellos que habitan sus riberas. El Volga trasciende su naturaleza geográfica para convertirse en un pilar fundamental de la cultura rusa, impregnando con su presencia majestuosa y simbólica el arte, la literatura, la música y el cine de la nación. En la música, es la protagonista absoluta del Volga, el Volga, Madre Querida, la canción tradicional de los barqueros que evolucionó hasta convertirse en un emotivo himno popular, así como de la grandiosa obertura La Gran Puerta de Kiev de Mussorgsky, que evoca su poderío épico. En la literatura, autores clásicos como Nikolai Gogol en Almas Muertas o Maxim Gorky en sus relatos lo retratan como un testigo mudo de la vida, las penas y las esperanzas del pueblo ruso, mientras que en el cine, cintas como Volga, Volga de Grigori Alexandrov lo celebran como un símbolo de alegría y unidad soviética. Incluso en la pintura, maestros como Ilya Repin en Los Sirgadores del Volga capturaron con crudeza y realismo el sufrimiento humano asociado a sus aguas, pero también su belleza indómita. Esta omnipresencia cultural refuerza su papel no solo como un río, sino como un personaje vivo e insustituible en la narrativa colectiva de Rusia, un espejo de su alma que sigue fluyendo a través de la identidad nacional. El Volga es mucho más que el río más largo de Europa, es el alma líquida de Rusia, un testigo silencioso de siglos de historia, cultura y transformaciones que han definido la identidad nacional. Desde sus humildes fuentes en Valdai hasta su majestuosa desembocadura en el Caspio, sus aguas han nutrido no solo la tierra, sino el espíritu de un pueblo, inspirando canciones, leyendas y batallas que reverberan en la memoria colectiva. Aunque hoy enfrenta desafíos sin precedentes, contaminación, fragmentación ecológica y la urgente necesidad de conservación, su legado perdura como un símbolo de resiliencia y unidad. El Volga sigue siendo la madre que alimenta, la carretera que conecta y el espejo que refleja las alegrías y las luchas de Rusia, recordándonos que su protección es esencial para preservar no solo un río, sino el corazón mismo de una nación. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.